Buenas noches, ¿cómo Buenas están? noches, ¿cómo Bienvenidos a están? todos. Bienvenidos Vamos a a continuar todos. con Vamos nuestro a estudio continuar de con el Hay que nuestro don del apagar el estudio servicio. micrófono, Estoy muy del el contenta de servicio. eco. verlos a Estoy todos muy ustedes contenta porque de a verlos pesar de a este todos frío, ustedes a porque a pesar pesar de... de este ¿Me frío, a escuchan pesar bien antes de... que cualquier cosa? Háganme. No, se escucha el eco. Tiene que apagar el de Malak. Ahora sí. A ver, ¿sí me escucho bien? ¿Sí? Bien Ok. chido. ¿Así me escucho bien? Bien, sí. Ok. Perfecto, perfecto. Como les decía, pues bienvenidos a nuestro estudio de servidores. Este es una parte en donde estamos dándole el derecho al Señor, en donde Él nos guíe, ¿no es así? Entonces vamos a continuar con esta increíble enseñanza que nos estamos basando en el libro de Romanos 12. Los que puedan, los que vayan, conforme vayan pudiendo irlo memorizando, qué más, qué bendición, ¿no es así? Vamos a iniciar con una oración para que sea el precioso Espíritu Santo el que nos guíe en esta reunión, en este estudio. Y le voy a pedir a Mari, a mi mamita, que nos apoye a iniciar con una oración, por favor. Tu micrófono, Tere. Perdón, no te escuchamos, pero vi que decías amén y pues bueno, amén. Entonces vamos a continuar Amén. con nuestro estudio. Voy a compartir con ustedes aquí. Espero que no se vea, para que tomen nota. Quiero que retomemos rápidamente nuestro estudio. Y dice la palabra del Señor en Romanos 12, que es nuestro estudio base. Ajá. Quiero que nos acompañen rápidamente allá, Romanos 12. Vamos a ver aquí. Según la tarea que vimos en nuestra primera clase, dice la palabra del Señor que nosotros tenemos dones, ¿no es así? Entonces revisamos juntos la tarea de nuestro primer estudio y con la guía del Espíritu Santo pudimos notar, pudimos ver que sí, de verdad es que varios de nosotros, por la gracia del Señor, operamos algunos dones, ¿verdad? Según este pasaje que vimos en Romanos 12, del 6 en adelante, vimos que sí hay dones de servicio, don de profecía, don de maestros, don de enseñar, ¿verdad? Don de liderar, don de dar, don de hospedar, ¿no es así? Entonces vamos a continuar en esta noche. Si es así que ustedes tienen dones, dice aquí nuestro estudio, ¿cómo debería de ser nuestra conducta? Y bueno, de tarea dejamos que estudiáramos todos nosotros Romanos 12 igual, pero el versículo 3 al 5, y bueno, la verdad es que yo estoy muy agradecida con los que me están mandando sus tareas y creo que de verdad es enseñanza propia, es cuando yo me refiero que es edificación propia, es porque el Señor está construyendo en nosotros un nuevo templo, ¿no es así? Somos el templo, somos el cuerpo del Espíritu Santo, por lo tanto el Señor está poniendo en nosotros cimientos nuevos.
de la manera que antes teníamos de vivir o nuestros pensamientos que antes teníamos. Entonces, según esta porción, voy a mover aquí tantito. Déjenme ver tantito, perdón, a ver si puedo, no me deja ver esto. Perdón, tantito, chicos. Dice la palabra del Señor. En Romanos, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente y dice la palabra del Señor así, dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Dice Pablo, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de la fe de Dios les haya dado. Versículo que sigue, 4 al 5, vamos a dar lectura. Dice la escritura aquí. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y toda parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros, dice la escritura, ¿no es así? Entonces, aquí rápidamente, queridos hermanos, si alguien me quiere compartir su tarea, que en breve traten de no ver sus anotaciones, qué es lo que el Señor les dio, qué es lo que ustedes percibieron de lo que nos está enseñando el Señor en estos primeros versículos, del 3 al 5. ¿Quién quiera participar? A ver, bueno, yo, ahí voy una vez. A ver, Aquí, Malenita. aquí Pablo, él estaba consciente de que el Señor le había llamado, le había hecho el favor de llamarlo, de darle ese favor divino, de poner en él ese llamado a ser apóstol y a tener esa autoridad espiritual. Está consciente Pablo de esto, por eso lo dice, ¿verdad? Y Pablo hace ver a los creyentes que, que reconozcamos que no somos nada, y por lo tanto, que nadie es más que otro. Somos igual, el Señor nos ve de una manera igual, no diferente a nadie, ¿no? Entonces, por tanto, debemos demostrar humildad, así como no debemos de creernos que unos somos más o ver a otros que, ay, que somos altos, no. Todos debemos mostrar y tener ese, digamos, don de humildad, porque es lo que el Señor ve, ¿no? Es humildad. Entonces, cada uno hemos recibido, como lo que estamos viendo, ¿no? Los dones y para diferentes funciones, y lo que el Señor quiere es que tengamos esa función, esa humildad para hacerlo dentro de la iglesia, dentro de lo que se requiera, y aún dentro de la familia, ¿no? Empezando en el hogar. Entonces, así como nosotros fuimos dotados de diferentes partes, tenemos diferentes partes y cada parte de nosotros una función, y todo nuestro cuerpo nosotros necesitamos de todos y cada uno de los miembros, por muy pequeños que sean, porque tienen su diferente función. Entonces, así dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, que el Señor ha dotado por el Espíritu Santo, que en su gracia ha dado conforme al querido, ha dado esos dones para para llevar a cabo esas funciones, para que haya esa unidad y haya esa pues unidad y armonía en su pueblo, en las iglesias, para así llevar a cabo la función que cada uno tengamos y el Señor nos guíe para hacer, para su gloria. Muy bien, así es, definitivamente así es. Si regresamos a nuestra porción, muchas gracias, Malinita. De verdad es que así es. De hecho, lo que vamos a estudiar ahorita
aquí nuestra hermana Male ya nos anticipó una característica más que un siervo de Jesucristo debe de tener, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí según lo que vimos, esta porción nos está enseñando que cada uno de nosotros debemos de ser humildes. Así es, o sea, ya hemos discernido que el Señor nos ha dado por gracia diferentes dones, ¿sí o no? Varios de ustedes están operando en diferentes dones, estamos operando en diferentes dones y juntos estamos haciendo la labor de la obra de Cristo, porque la congregación es la obra de Cristo. Si regresamos aquí a nuestras anotaciones, quiero que veamos, les voy a dar la lectura a Romanos 12:13, pero quiero que veamos esta traducción y noten bien lo que dice. Permítanme tantito. Dice aquí, la traducción lenguaje actual dice, Dios en su bondad me nombró apóstol, hablando Pablo, ¿no es así? Y dice, y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. 4. El cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. 5. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, fíjate lo que dice aquí, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Lo que la explicación que nos está dando nuestra hermana Male es muy acertada, porque Pablo nos está haciendo mención de que todos en el cuerpo de Cristo hacemos una función importante, porque para Cristo, para Dios, todos somos importantes. Pero nótese aquí una advertencia. Pablo dice, les advierto. ¿Qué es advertir o qué entendemos por esta palabra? A ver, no sé, Pepe o nuestro pastor que nos quiera compartir, ¿qué entienden por esta palabra? ¿Qué es? ¿Por qué nos advierte? ¿De qué nos puede advertir o qué entienden de una advertencia? ¿Qué significa? Aguas. Nos está alertando. Aquí por... Sí, Pepe. Nos está alertando de lo que el Señor nos puede manejar. Los versículos que acabamos de ver, Pablo está diciendo que cada uno de nosotros tenemos un don y que por ese don no nos tenemos que creer mucho. Y compara ese don con las partes del cuerpo. La mano izquierda hace una parte, la mano derecha hace una parte, y nos advierte sobre eso, una parte, y todo es de un solo cuerpo. Entonces la advertencia es que no podemos hacer lo que nuestro don no quiere ser, porque si no, no corremos en el mismo sentir. Ya que la Trinidad que está en el cuerpo de Cristo debe de ser sinónimo del cuerpo del ser humano, para que todos vayamos sobre un solo camino. Todas las iglesias deben de concluir en esa parte, en donde nuestros dones nos den la oportunidad, más bien nuestros dones nos den la función correcta en el lugar adecuado. Así que nos advierte Pablo que debemos de tener cuidado de que nuestros dones no nos eleven y a creernos mucho, sino debemos de ser humildes. Excelente, así es. Bendito sea la palabra del Señor que de verdad es que nos advierte sobre varios temas. Pero en esta noche nuestro tema va muy ad hoc a lo que estamos fingiendo ahorita, ¿no es así? Ustedes son ahorita, por gracia del Señor, coordinadores de un área esencial que marca la Biblia de una vida cristiana, que es la oración. La oración es sin límites. La oración no debe de ser específica, perdón, debe de ser específica, pero no tiene tiempo, se hace fuera de tiempos, o sea, es en todo tiempo, no tiene una estadística, ni tiempos, ni horarios, ni nada, porque la oración es la comunicación, el contacto en medio que tenemos para comunicarnos con nuestro Señor, ¿no es así? Entonces, si nos damos cuenta aquí, bienvenidos a todos, si nos damos cuenta por la advertencia que nos está dando aquí Pablo, es severa. Debemos de cuidarnos de quién.
De nosotros mismos. De nosotros mismos. Exacto, de nosotros mismos, porque nosotros tendemos a creernos, a elevarnos. Nos sugiere aquí una advertencia de que puede venir una consecuencia severa. Y vamos a continuar con nuestro estudio. Gracias, Pepe. Gracias por todos los que están participando. Quiero que notemos aquí entonces en nuestra porción. Fíjense muy bien lo que dice aquí. Advertir. Dice, decir a alguien una cosa de la que se deriva una consecuencia, es decir, que si nosotros obramos mal o actuamos mal, va a venir una consecuencia y nosotros sabemos que si pecamos, la causa del pecado es la muerte. Entonces, aquí prácticamente si nosotros nos elevamos, la consecuencia de la vanidad, de la soberbia, ahorita lo vamos a ver más adelante, deriva a una situación que el Señor nos puede someter a disciplina, ¿no es así? Y fíjense lo que dice aquí, para que esté atento o actuemos con precaución y no nos sorprendamos. Entonces nosotros, ¿qué nos enseña aquí la palabra? Que debemos de vivir con precaución cada día y cada momento, sobre todo cuando estamos obrando en los dones que vienen de parte de Dios, son regalos de Dios, ¿no es así? Y quiero que notemos también un punto muy importante en la parte de nuestro versículo 3, vamos rápidamente, Romanos 12:3. En la parte final de nuestra porción dice, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Esta parte de la fe, queridos hermanos, no se refiere a una fe salvífica, no se refiere a esa fe en donde yo creo que el Señor ya me salvó, no se refiere a esa fe. Se refiere a la fe que acompaña a recibir el don del Espíritu. ¿Qué es esto? A que Dios nos ha proveído funciones, nos ha dotado de diferentes talentos desde que nacimos. Es decir, que Dios nos ha dado funciones porque Él nos creó y Él nos ha redimido, ¿no es así? Entonces, esta fe que está hablando aquí Pablo se refiere a la fe, a esa fe activa de los dones que el Señor nos ha dado desde que Él nos creó. ¿Qué quiero decir con esto, queridos hermanos? Ustedes notan, si se pueden dar cuenta, que desde que nacieron hay personas que nacen con ciertos talentos, con ciertos dones, ¿no es así? Pudiéramos ver el ejemplo de personas que cantan y tienen esos dones desde el nacimiento, ¿no es así? A lo mejor hay personas que se les facilita el memorizar demasiadas cosas, hay personas que no, hay personas que se les facilita ¿cómo se le llama aquí? ¿Qué otro talento? Los deportes, y así nos podemos ir con varias cosas, no sé, elaborar cosas, tienen una creatividad con manualidades, con infinidades de cosas, y todo esto proviene de Dios. No es porque sí, porque así naciste, no es porque Dios te creó con esos detalles específicos en tu vida. Entonces, quiero que notemos aquí en nuestro estudio, vamos a continuar. Dice, punto número 2, ya vimos la fe, dice punto número 2 de lo que ustedes estaban haciendo énfasis, y dice aquí, ninguno se crea mejor. Acompañen la segunda de Corintios 10, 13 al 15, y estoy dando lectura a la traducción lenguaje actual, y ustedes, en la traducción que ustedes tengan o versión que tengan en sus manos, dice la palabra del Señor, dice, tampoco voy a presumir de lo que no he hecho. Si de algo voy a sentirme orgulloso, es del trabajo que Dios me mandó a hacer. Y ustedes son parte de ese trabajo, dice Pablo, nos está hablando en la actualidad a nosotros. Aquí voy a hacer una breve pausa. O sea, ustedes son parte de esto, dice Pablo, Male, Pepe, Carla, nuestro pastor Quique, Mari, Elías, que están aquí. O sea, ustedes son parte de esto. Todos juntos estamos puestos de acuerdo con una misma ambición, con una misma visión, un mismo enfoque, de veras que podemos llevar mucho más fruto a muchas personas. Y bueno, aquí voy a hacer una pausa y me gustaría que algunos de ustedes participen. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es tu misión aquí en la tierra? ¿Quiénes algunos de ustedes lo ha percibido, lo han notado? ¿Por qué estamos en este estudio? ¿Por qué crees que el Señor nos tiene justamente aquí? Ahorita ya estamos
ministrando en Tierra Shalom por la gracia de nuestro Señor. Pero ¿cuál es tu misión? ¿Te has puesto a pensar en tu misión, en tu objetivo, en tu visión? Es visión, misión y objetivo. A ver, nuestro pastor. La misión en la cual, bueno, yo puedo ver que por la cual he sido llamado es para compartir, o sea, la escritura, ser maestro de la enseñanza de las escrituras. Eso lo vamos viendo en el desarrollo de nuestra vida espiritual. Yo lo fui viviendo en la vida de mi desarrollo espiritual como servidor, ¿verdad? El hecho de también como servidor tuve el tiempo de discipularme, porque así también era necesario que el siervo también sea discípulo. Entonces, ahí es donde yo me di cuenta el talento, el don, el talento que Dios me ha dado, talento de de la enseñanza, porque ese don, pues es especial, no todos. Hay a veces gente que no está apta para enseñar, ¿no? Y no porque no sepa, sino dice la escritura muy claramente que en estos tiempos muchos amontonarán para ser maestros, pero no, el ser maestro es una responsabilidad y es el hecho de trabajar en la continuidad de escudriñar, perdón, la palabra de Dios y poder tener ese don del Espíritu Santo para poderlo explicar. Yo en esa parte, hablando en lo que es el término, en términos espirituales, ¿verdad? El don que tengo, por decir, en la vida cotidiana, pues puede ser a lo mejor también en el desarrollo de algunas actividades donde probablemente pueda yo desarrollar el poder tener esa facultad de poder aprender y desarrollar cualquier función en la cual pues se me enseñe. Gracias, gracias pastor por tu participación. A ver, el hermano Pepe. Sí, mira, nosotros tenemos un objetivo. En base a ese objetivo es sobre el don que nos dio el Señor. Y en base a ese don que el Señor nos dio a cada uno de nosotros, es poderlo compartir. Y al compartirlo, crear, ese es el objetivo, compartir en base a nuestro don la palabra del Señor, ya sea por enseñanza, por profecía, por pastoreo, pero el objetivo final es dar la palabra del Señor. Esa es una tarea que Él nos dejó, es una tarea que debemos de realizar. Y cada uno de nuestros dones tiene ese objetivo. Y además, ¿cómo dijiste? El objetivo es la misión. Pues la misión es, si tengo el don de maestro, pues a dar la sesión de maestro. Si tengo el don de profeta, a dar el don de profeta, Señor. En el mundo a veces decimos que tenemos otros dones, ¿no? Pero los dones que cuentan son los que el Señor nos da, y esos empiezan a aparecer cuando uno empieza a servirle al Señor. Cuando empezamos a servirle al Señor, que como ha sucedido en esta congregación, es, oye, te quiero ayudar con esto. Y ahí mismo el don de organizar, el don de dibujar, el don de comunicarte con los hermanos para ver qué es lo que está pasando y que ellos te expresen lo que les está sucediendo, es una parte muy importante de nuestra misión. Pero lo más importante es hacer entender la palabra del Señor, que es el objetivo de cada uno de los dones. Bueno, así lo siento. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias. Y nosotros en particular nos ponemos a pensar respecto a este tipo de tres áreas que debemos de construir en nuestras vidas, verdaderamente nos vamos a dar cuenta que tenemos mucho que hacer en esta vida. Y de verdad nos vamos a dar cuenta que no nacimos nada más porque pum, chis, pum, y ya naciste. No, nos vamos a dar cuenta que nacimos aquí por un propósito y que ese propósito tiene una misión, tiene un objetivo y tiene una visión y que cada uno de nosotros debemos de colaborar
y de empezar a inmiscuirnos en ver como que qué puedo hacer en esta vida. Y nótese que algunos de ustedes, si se han dado cuenta, si son personas de alta influencia en su familia, Dios nos va a dar cuenta sobre esa parte. Si tú tienes la facultad de que tus hermanos, de que tus primos, de que tus amigos te sigan, llévalos a la palabra del Señor, de verdad, de verdad. Entonces algunas otras personas tienen la facultad ¿sabes qué? De poner atención y de inmediato se hacen conciencia de lo que están escuchando y ¿sabes qué? Disciernen y sí deciden, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro y son obedientes. Entonces, sobre esas partes debemos de ser minuciosos en nuestras vidas y ver qué es lo que Dios quiere que hagamos en esta vida. Si continuamos nuestra porción, vamos rápidamente aquí lo que dice en el versículo 13, dice aquí, ustedes son parte de este trabajo, dice Pablo en el 14, dice, no voy a presumir más de lo que debo, pero fui de los primeros en llegar a Corinto y en anunciarles la buena noticia de Jesucristo. Aquí está su objetivo de Pablo. Él se dio cuenta que su misión, su objetivo y su misión era Cristo. Era Cristo, o sea, mi objetivo es Cristo. Mi visión es Cristo y mi misión es Cristo. Entonces, si nuestras vidas están fungidas en Jesucristo, todo lo demás va a ser un poquito más fácil. ¿Por qué un poquito? Porque estamos aquí en esta vida para sufrir penalidades. Y eso es lo que lleva un siervo de Jesucristo. Él nos estaba hablando justamente cuando estaba en una prisión, según Romanos, ¿no? Y en el versículo 15 dice, tampoco voy a sentirme orgulloso del trabajo que otros hicieron. Al contrario, espero poder trabajar más entre ustedes según vaya aumentando su confianza en Dios. Y ve lo que dice, esa es la meta de mi trabajo. O sea, nos damos cuenta que cada uno de nosotros tenemos perspectiva, ¿sí o no? Tú tienes alguna idea, tienes planes, quisieras hacer muchas cosas y yo le decía a mi esposo, si nos damos cuenta qué hemos hecho, qué hemos construido, pero te voy a decir aquí, Pablo dice que su misión, su objetivo, su propósito era Cristo. Y él se da cuenta que él fue el primero que llegó en Corintios, sin embargo no se da la gloria al mismo. La gloria se la da a Jesucristo. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a ver aquí cómo dice esta parte. Vamos a la siguiente hoja. 3. Dice, ser realistas en autoevaluarnos. Nosotros debemos de ser sencillos, sensibles en autoevaluarnos, con la humildad, con ese don, con ese discernimiento que el Espíritu Santo solo nos puede dar. Efesios 4, acompáñenme rápidamente ahí en sus Biblias. Voy a dar lectura a la traducción lenguaje actual. Y dice aquí la escritura, pongan mucha atención, dice, yo, que estoy preso por servir al Señor Jesucristo, les ruego que vivan como deben vivir. Dice, quienes como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Pablo fue llamado para ser parte del pueblo de Dios. Sin embargo, él, el prisionero, dice aquí, prisionero según los hombres, prisionero porque a la gente no le agradaba lo que Pablo les estaba diciendo. Cuando Pablo hablaba y predicaba fuerte con respecto al pecado, se hizo de muchos enemigos. Y mira, ya nada más me está persiguiendo, ya nada más me está diciendo que deje a mi amante. Pablo nada más nos está diciendo que dejemos a nuestros ídolos. O sea, les estaba causando molestias. Por ese motivo Pablo fue encarcelado. Pero si te das cuenta, era libre en Cristo Jesús, a eso se refiere. Y a él no le importaba, ¿sí? Entonces dice aquí, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. En el 2 dice, sean humildes, amables y pacientes, brindándose apoyo por amor los unos a los otros. 3, hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad de esto que el Espíritu les dio. No todas las personas en el Espíritu sienten esa humildad de estar en compañerismo, en coinonía, dice la Escritura. Versículo 4 dice, solo hay una iglesia,
Solo hay un espíritu y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. 5. Solo hay un Señor, una fe, un bautismo. Versículo 6. Solo hay un Dios que es el Padre de todos, que gobierna sobre todo, actúa por medio de todos y está en todos. 7. A cada uno de nosotros Cristo nos dio las capacidades que quiso darnos. 8. Como dice la Biblia, cuando subió al cielo llevó muchos prisioneros y dio capacidades a la gente. Dice aquí la palabra del Señor que el que ha dado los dones es ¿quién? Es Cristo. Dios. Aunque él siendo cautivado, aprisionado, porque la gente le molestaba, porque sabes que no, como que me está tirando, sabes que me están echando pedradas, esa pedrada es para ti, Quique, esa pedrada es para ti, Malak. O sea, el Espíritu Santo habla a las iglesias, dice Apocalipsis, estemos sensibles, dice la palabra del Señor, porque el Espíritu habla, el Señor sabe en qué área estamos cayendo tú y yo, y el Espíritu Santo está hablando, no nada más en esta congregación, y de verdad que le damos gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque nos está hablando, aún tenemos la palabra viva y fresca del Espíritu Santo, y la libertad de seguir hablando con esa libertad de la palabra del Señor. Entonces aquí nos damos cuenta que aunque Pablo estaba en la cárcel, él nos estaba animando y nos estaba recordando sobre otros dones, ¿no es así? En concreto, dice nuestra porción, los dones con los que somos o hemos sido dotados provienen del Señor, de Él son y los resultados que sean de esos dones son para Él, hermano. Todos los resultados que son de tus títulos, de tus enseñanzas, de tus trabajos, de tu esfuerzo, de todo lo que has podido construir en esta vida, de Él vienen y para Él son. Entonces, cuando nosotros nos autoalabamos, tendemos a caer en vanagloria. Y esta es una parte donde Dios nos está advirtiendo. Si vamos a 1 Corintios 3:19, estoy dando lectura a la traducción lenguaje actual. Fíjate lo que dice aquí. Porque para Dios la sabiduría de este mundo es una tontería, así dice la Escritura. Dice la Biblia, Dios hace que los sabios caigan en sus propias trampas. 20. Y también dice, bien sabe nuestro Dios las tonterías que los sabios se les ocurren. Por lo tanto, nadie se llene de orgullo por lo que hacen los simples seres humanos. En realidad, todo es ustedes. Entonces, si nos damos cuenta aquí, el Señor nos advierte que de nuestras pasiones, de nuestro intelecto, muchas veces si tú tienes dos licenciaturas, 3 posgrados, sabes 20 idiomas, sabes muchas cosas, ¿sabes qué? Sé humilde. Y la actitud de humildad la tenemos que empezar a analizar. ¿Cómo es que debemos de operar sobre esta área? ¿Por qué estamos dando este estudio aquí? Queridos hermanos, porque de todos esos talentos y dones que Dios nos ha dado, nos va a pedir cuenta. Si nosotros nos hemos ensordecido sobre cada una de esas funciones, el Señor nos va a pedir cuenta. ¿Y sabes qué? Yo no quiero broncas con Dios. Yo quiero estar bien con el Señor porque toda esa gloria, toda esa alabanza le pertenece solamente a Él, porque de Él proviene nuestra vida, de Él provienen los dones, de Él proviene nuestra facultad, ¿no es así? De Él proviene el aliento que ahorita estamos inhalando y exhalando, ¿no es así? Entonces, queridos hermanos, debemos de cuidar cada una de nuestras partes de la vida. Y ahorita el Señor nos está hablando en el intelecto. Ahorita Dios nos está hablando, si tú eres prosperado económicamente, sé humilde. No te vanaglories sobre ello. Si tú tienes dones de a lo mejor doctorados, estudios y posgrados y todo eso, gloria a Dios. A Dios le plació que tú llegaras en eso a sobra de evangelista. Cumple tu ministerio, dice la palabra del Señor. O sea, mantente, autoevalúate y bájate. Dice por ahí, alguien decía, no, si Dios me sube 3 escalones, yo me bajo 1. ¿Sabes qué? Yo creo que si Dios te lleva 3 escalones, tu ego, bájalo a los mismos 3. O sea, bájate, autoevaluémonos cómo es que estamos analizándonos, cómo es que estamos hablando de nosotros mismos. En una ocasión, rápidamente, mi esposo me decía, mi mamá me decía,
todo lo que tú haces te queda riquísimo. Es que todo lo que tú cocinas, o sea, te queda siempre, siempre mi mamita me decía esa parte, ¿no? Entonces, de verdad, yo no sé cocinar. De verdad se los prometo, el Señor lo sabe. Entonces, esa parte no está en mí. De verdad, o sea, yo le pedí al Señor que me enseñara a hacer el arroz. Aquí está mi marido, no me deja mentir. Yo empecé a vender comida no sabiendo hacer arroz, te los prometo. Entonces, Señor, ¿qué hice? Señor, ayúdame. Y hasta en la cocina, para la gloria y la alabanza de mi Señor, el Señor es el que dirige mis manos, te lo prometo, porque en mí no está la facultad de medir la sal. Claro que para eso se estudia, déjame decirte, ¿eh? Ya hay ahorita licenciatura en gastronomía. O sea, y quiero que veamos esta parte en donde aquí en Efesios 4, lean en casa, de hecho va a quedar como tarea, en Efesios 4 nos habla de oficios, profecía, maestros, pastores, evangelistas, o sea, el Señor lo ve con humildad. Y no precisamente por eso es que quiera decir que el ser pastor, el ser evangelista sea algo minúsculo, de ninguna manera. Es una gran bendición para el Señor. Entonces nosotros tenemos que tener esa facultad. ¿Sabes qué? Yo, por ejemplo, aquí está Male, que ella es química, y tío Pepe igual. Ellos tienen esa parte, ¿sabes? Ellos le dan la gloria al Señor. A lo mejor Carlita tiene una licenciatura también. Yo no sé, pero cada uno de ustedes, de lo que Dios les ha dado, dale tributo al Señor. Démosle honra y el mérito a quien le compete, ¿no es así? Vamos a terminar rápidamente con nuestra porción. Y dice aquí, me encantó este versículo donde Primera de Corintios 3, ¿cómo dice esta traducción? Dice aquí, porque para Dios la sabiduría de este mundo es una tontería, o sea, el Señor dice, esto no es nada. Y bueno, como tarea, aquí se los voy a dejar. Dice rápidamente, contesta las siguientes preguntas y respáldalas con un versículo. No olvides poner las traducciones o versiones. Esto lo vamos a estudiar más adelante, qué es una traducción y por qué es una versión. ¿Por qué vienen así clasificados, no? Esto viene en el estudio de bases bíblicas, pero bueno. Pregunta número 1 dice, ¿cuál será la conducta de un siervo del Señor, de un siervo de Jesucristo? Y me vas a poner ahí, por favor, un versículo que apoye tu respuesta. La siguiente pregunta dice, ¿de qué nos advierte Pablo según el estudio que hoy vimos? Y la última